a hablar de política y vamos a recibir a nuestro primer invitado. Estamos en vivo, estamos desde el Congreso y le vamos a preguntar todo acerca de, entre otras cosas, un cruce que ocurrió y que tiene que ver con economía y con política durante la jornada de hoy. Bienvenido y saludamos a Fernando Iglesias, el diputado. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Nos escucha? Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Fernando Iglesias, el diputado de Cambiemos, que tuvo un fuerte cruce en la jornada de hoy a través de la red social Twitter con algunas declaraciones de Roberto Labaña relacionadas con cuestiones que tienen que ver con la economía actual, con el futuro, con qué va a pasar con el gobierno y demás. ¿Nos escucha ahora Fernando Iglesias? Buen viernes, Iglesias. ¿Nos está escuchando o no? Me parece que no está llegando el retorno, no se está escuchando, pero bueno, estamos allí en vivo con él. Vamos a estar hablando en instantes nada más para saber si, entre otras cosas, Cambiemos, ¿se puede llegar a romper? ¿Puede suceder que haya una ruptura en Cambiemos? Sí. Y además, otra cuestión, vuelve a polemizar con Labaña. Sí. Y para algunos puede ser un efecto boomerang esto, porque lo está instalando a Labaña. El gobierno mismo lo está instalando. Bacareza, ¿cómo va? Mirá, Buen viernes. hoy escribía en las redes sociales Roberto Labaña a raíz, ¿no?, de la situación, de la crisis, diciendo: la delicada situación requiere consensos. Dice, no podemos seguir a los tumbos yendo de un extremo a otro. Bueno, inmediatamente el tuit, ¿no?, de Roberto Labaña fue contestado por Fernando Iglesias, con fotos, ¿no? Una foto con el expresidente Néstor Kirchner, también una foto con Sergio Massa, mostrando la ambigüedad de Labaña para un lado y para el otro. Bueno, en una réplica que seguramente nos va ahora a contestar Fernando Iglesias. Ya estamos en vivo con él, ahora sí nos está escuchando el diputado Fernando Iglesias. Bueno, ¿va a los tumbos este gobierno, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, no estamos teniendo nos escucha, la posibilidad de que nos escuche, me parece. Vamos a ver si podemos recuperar el retorno y sí charlar con él para preguntarle sobre esta situación que estaba señalando recién Nati, que fue un cruce vía Twitter, pero que empieza ahora sí. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va, Iglesias? Buen ¿Cómo viernes. le va? La primera pregunta... Estoy escuchando, en segundo plano. Ah, en segundo plano. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con parte de lo que decía el tuit de Roberto Labaña. Si este gobierno efectivamente va, como dice Labaña, a los tumbos. Lo estoy escuchando, ¿eh? No nos escucha. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. A recuperarlo, claro. Con Fernando. El que me preguntó. Con Fernando Iglesias. ¿Está ahí, A ver. Iglesias? ¿Ahí nos escucha? Pero después se perdió todo. No. No sé, cuando me pasaron el micrófono de ella o como fuera. Claro. Está hablando con nuestro se está productor. escuchando. A ver. Está hablando con nuestro productor. En un ratito vamos a ver si podemos prolijar esta cuestión técnica para hablar con Fernando Iglesias, hombre de Avellaneda, diputado nacional, por Cambiemos. Vamos con Bacareza, ¿te parece, Lore? Vamos con Nati Bacareza, claro que sí, con más información. Bueno, que tiene que ver con el mapa que se conocía ayer, que tiene que ver con todo el país y las regiones más complicadas en cuanto a la pobreza, ¿no? Ayer hablábamos de que la ciudad de Corrientes está encabezando esta lista y la zona del conurbano también muy afectada. Bueno, acá tenemos el mapa donde muestra exactamente, por ejemplo, el territorio de Tierra del Fuego, con menos pobres, claro. La zona sur de la Argentina, después Santa Cruz. Siempre el sur fue de niveles más bajos, ¿no? Con respecto a la pobreza. Es un tema pero mirá Chubut, ¿no? Pero mirá cómo levantó Chubut y Río Negro, superando 35%. Es alarmante esa cifra en Chubut, bastante complicada. Y después, en lo que viene el centro del país, si vamos trasladándonos más al centro del país, vamos viajando, dale. Y al norte, La Pampa 32%, casi el mismo nivel que a nivel nacional. Neuquén también alto, 27,1%. Provincias petroleras, ¿no? Esto también llama la atención. Sí. Lo más afectado también fue el norte del país. Buenos Aires, 25%. El conurbano fue una de las más golpeadas también, superando el 35%. Ya vamos con Corrientes y vamos también con la política que se estableció con el intendente de la ciudad de Corrientes. Por supuesto, Valdés, que es un hombre del radicalismo. Vamos a hablar ahora, a ver si lo tenemos ahí a Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. Iglesias, ¿cómo le va? Buen viernes. ¿Ahí nos escucha?
Sí, te escucho bien. Gracias, Iglesias, por Ahora atendernos. Lorena Toso, Esteban Trebuch, todo el equipo de Solo Periodismo. Gracias por atendernos. Bueno, hoy se cruzó a través de Twitter con Roberto Labaña, que dijo algo así como que este gobierno iba a los tumbos. ¿Va a los tumbos el gobierno, Iglesias? No, el gobierno no va a los tumbos. El país se enfrentó a una situación muy difícil el año pasado, con una devaluación de la que hemos salido sin cambiar las reglas del juego, sin darle papel picado a los que pusieron dólares, como hizo Dualde, el gran patrocinador de Labaña, y con el esfuerzo sobre todo de los argentinos. Estamos saliendo, las últimas cifras de enero y de febrero confirman que casi todos los sectores económicos están empezando, se ha frenado la caída, están empezando a subir. Sabemos que es una situación difícil, pero estamos acá para poner la cara y para seguir aguantando el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos. Diputado Lorena Toso lo saluda. Y la verdad es que en este punto, y coinciden cada uno de los integrantes del gobierno que han hablado sobre la situación económica del país, sobre la crisis y demás, en que el rumbo es que este es el camino. El tema es que pareciera que todos son diagnósticos y que no hay medidas concretas que puedan comunicarle a la población para saber cómo se sale o cuál es el objetivo hacia el que se va. Mirá, voy a ir al punto. Estaban leyendo los índices de pobreza. A nosotros nos preocupa, nos duele. Sabemos que en eso no hemos cumplido con lo que prometimos, que era lo que esperábamos y en lo que creíamos. Y creemos que debemos una explicación a los ciudadanos, que estamos dando. No nos escondemos atrás de decir que contar los pobres es estigmatizante, ni que los pobres son menos que en Alemania, como dijo un gobierno que tuvo un nivel más alto de pobreza en el año 2014, porque el nivel de pobreza es alto, es 32%, pero en 2014 era 32,4%. Nada más que no la contaban y decían que había menos pobres que en Alemania. Entonces nosotros le debemos una explicación a los ciudadanos y la podemos dar, la estamos dando, damos la cara, pero no le debemos ninguna explicación a quienes dejaron ese nivel de pobreza después de gobernar 12 años con la soja a 480 y dejando el país destruido en términos de infraestructura, energía y gasto fiscal. Ahora, y la explicación es simple. Es cierto que las variables sociales son... déjame terminar, por favor. Está bien. ¿Qué estamos haciendo? Las variables sociales son las mismas que recibimos, es cierto. No estamos contentos, no estamos orgullosos, pero no son más graves, son las mismas. Y en el medio yo creo que la Argentina está solucionando todos los déficits que durante 70 años llevaron a la decadencia y al fracaso. El déficit fiscal, el déficit comercial, el déficit en infraestructura, el déficit institucional y el déficit en energía. Los 5 déficits que nos llevaron a 7 décadas de decadencia y a tener un tercio de población en la pobreza se están solucionando y lo está haciendo este gobierno. Sabemos que es el momento duro, que es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. 2 preguntas en una, Iglesias, agradeciéndole obviamente la amabilidad de atendernos. Por un lado dijo que estamos saliendo. Le pediría cuáles son los datos concretos que muestren que estamos saliendo, por un lado. Y por otro dato duro le pido. Usted dijo que el kirchnerismo tenía más pobres. Desde que dejó Cristina, ¿sí? Diciembre de 2016, a esta parte, ¿hay más pobres o no? Sí, te contesto rápido. Vos sabés que la actividad económica se mide en relación a 15 actividades económicas, la minería, la producción de acero, etcétera, etcétera. De las 15 actividades económicas, 11 están en verde en enero, es decir, quiere decir, ya en diciembre, en 11 de las 15 tuvimos mayor producción que en noviembre y otra vez 11 de las 15 tienen más producción en enero que en diciembre. Sabemos que eso no se siente, va a tardar en sentirse en la calle, pero indica claramente una tendencia a la recuperación. La cifra de construcción y de industria, que son las más fuertes desde el punto de vista del empleo, muestran un aumento de más del 4% entre enero y diciembre. Eso nos hace esperar y creer que como salimos de la recesión en el 2007, también vamos a lograr salir este año. Y con respecto a los pobres, sí,
el récord de pobreza del kirchnerismo fue de 32,4% en el año 2014 y ahora es 32%, de manera que la verdad es que son diferencias mínimas, pero es falso lo de hablar de nuevos pobres. No son nuevos pobres. Recordá que la primera medida que tuvo el INDEC, que hemos reconstituido, fue de 32,2%. Son los mismos pobres que nos dejaron y no estamos contentos. Lo consideramos un fracaso, pero es falso y es malintencionado hablar de nuevos pobres y es malintencionado que hablen de nuevos pobres los que nos los dejaron. Ahora, ¿no le parece tampoco malintencionado jugar con estas cifras, decir que no son nuevos pobres cuando hay gente que realmente no tiene para comer, no tiene las necesidades básicas? Digo, ¿no hay otro argumento de parte del gobierno para salir a responderle a esta gente que no tiene ni para comer? Sí, es cierto, hay gente que tiene situaciones tremendas en términos de alimentación y de situación. Lo primero que he dicho es que sabemos eso, de que estamos haciendo lo que creemos correcto para solucionarlo y para solucionarlo no por 2 meses y armar una fiesta y después que venga otro a pagar la tarjeta, como hicieron otros. Y también hay otra respuesta a esto, que también estamos haciendo mucho en todo ese sector, en la famosa pobreza estructural. Por ejemplo, para proveer de agua y cloacas a gente que no la tenía. Estamos avanzando en el sistema Riachuelo, que implica que 1,5 millones de personas que vivieron durante toda su vida sin agua, sin cloacas, ahora las tengan. Estamos avanzando en la construcción de infraestructura. Hay más de 5.000 cuadras de asfalto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Me hiciste una pregunta, déjame contestarte. Vos me decís que nosotros no estamos haciendo nada. Una pregunta por de mi esa compañera persona. Bacareza, sí. Nosotros estamos tratando, primero de pagar la primero estamos pagando una tarjeta y una cuenta muy pesada que nos dejaron. Segundo, estamos construyendo infraestructura que tiene alto impacto en los sectores más vulnerables que vivieron haciendo sus necesidades en pozos durante demasiado tiempo. Estamos construyendo infraestructura, estamos haciendo varios elementos básicos de transporte como son los trenes, como son los metrobús, todo eso está siendo reconstituido y estamos además luchando contra el narco y contra la criminalidad organizada, tanto a nivel nacional con la ministra Patricia Bullrich como a nivel provincial con la gobernadora Mario Vidal, que vive encerrada en una unidad militar por las amenazas. Así que no es cierto que no estamos haciendo esfuerzos, pueden habernos ido mal las cosas en lo económico, pero acusarnos de indiferencia. Este es el gobierno que tiene el gasto social más alto de la historia. Porque mi país me emociona. El gasto social más alto de la historia, tanto en porcentaje del presupuesto como del PBI. De manera que me parece que acusarnos de insensibilidad es por lo menos de mala fe. Le voy a consultar algo que es un dato de la realidad y que tiene que ver con que usted está hablando con nosotros sobre los datos de pobreza que se brindaron el día de ayer. Habló la gobernadora María Eugenia Vidal, también los ministros, pero no habló el presidente, que había sido quien había informado la última vez el dato de pobreza. ¿Por qué no habló el presidente sobre la pobreza? Sí, el presidente ha hablado permanentemente sobre el tema de la pobreza y ha dicho permanentemente cuánto lamentamos todos no haber podido avanzar en este sentido, que era una de las promesas de campaña. Es cierto que fue el presidente el que dijo que quería que evaluaran el gobierno nacional en términos de reducción de la pobreza. Y yo creo que la voluntad política de hacerlo se muestra muy fácilmente. Mientras este gobierno logró aplicar el plan económico original, llamarlo gradualismo, llamarlo como quieras, la pobreza bajó y bajó muy rápidamente. Arrancamos de 32,2% y lo bajamos a 25,7%, que es el menor nivel, el menor índice de pobreza de 1993. Después pasó lo que pasó en el 2018, que fue la devaluación, que tuvo consecuencias muy fuertes que todavía se sienten en la inflación,
pero está muy claro cuál era la dirección en la cual quería avanzar el gobierno. Iglesias, También es cierto que el presidente, caso único en la historia, por lo menos que yo recuerde, se ha hecho cargo además de la situación del 2018. Es cierto que ha habido una situación internacional muy desfavorable, pero también el presidente ha admitido que el equipo económico cometió algunos errores. Yo nunca escuché esta explicación, a pesar de que hemos tenido gobiernos como el anterior, que en el 2009 cayó 6% el PBI, el doble de lo que cayó ahora, y a pesar de que tenemos como contrincantes a Labaña, Duhalde, por ejemplo, que bajó 10% de un año para otro el PBI cuando ellos fueron gobierno. Y no lo escuché ni a Duhalde ni a Cristina Kirchner pedir disculpas por esto, sí lo escuché a Macri. Bien, a ver, varias cuestiones. Lo puedo llevar a la arena política, usted se ha metido un poquito ahí. Primero, a ver, ¿cree que la Unión Cívica Radical, orgánica, ¿no?, puede romper con Cambiemos? Vio que no hay fecha todavía para la Convención Nacional. Sí, Storani fue muy duro, dijo yo me iría de Cambiemos. Apoyó, dijo, a Labaña también. ¿Cree que esto puede pasar? ¿Que se corra el radicalismo de la coalición gobernante? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿no es peligroso para Cambiemos hablar tanto de Labaña porque lo están instalando? No, mira, nosotros no hacemos un cálculo electoral. Cuando hablamos de Labaña es que nos da una cierta indignación que los que fueron los causantes de los problemas los vengan ahora con la solución. Porque el que empezó con el atraso tarifario, el atraso cambiario, el que armó una negociación de la deuda que terminó en los juicios de los buitres que ganaron y que está pagando este gobierno, fue el señor Labaña. Entonces, cuando este señor sale a hablar como si hubiera sido un funcionario exitoso, cuando fue miembro del gobierno de Isabelita, fue un importante funcionario de economía del gobierno de Isabelita que chocó la calecita y nos llevó al Rodrigazo. Después fue miembro del gobierno de Alfonsín, que desde el punto de vista económico fue otro desastre que nos llevó a la hiperinflación. Después fue el que con Kirchner heredó el salvaje recorte que hizo Remeslenikov, que llevaron la pobreza a 57,5%, 57,5%, con Duhalde, récord nacional, y 21,5% de desocupación, con Graciela Camaño de ministro de Trabajo, récord nacional. Que venga este mismo señor a explicarnos cómo hay que hacer las cosas ahora, que la situación internacional es mucho más desfavorable, nos parece ridículo. En cuanto al radicalismo, yo creo que es un sector minoritario. Responde, Iglesias, disculpe. Disculpe. En cuanto al radicalismo, no creo que de ninguna manera creemos que la Unión Cívica Radical esté siquiera considerando la posibilidad de dejar Cambiemos. Y me parece que es un sector muy minoritario, y un sector minoritario que tiene una larga historia, ¿no? La reaparición de Casella es... A ver, Casella fue el candidato a gobernador que perdió la provincia de Buenos Aires y nos comimos 30 años de pejotismo bonaerense. Casella fue el ministro de Trabajo de Alfonsín después de que voltearon la ley Mucci, que era la que permitía terminar con la burocracia sindical y la patota, después de que voltearon por un solo voto en el Senado la ley Mucci de reforma de las asociaciones sindicales. El ministro de Trabajo fue Casella, que cerró todo con la CGT, le terminó entregando el ministerio a Alderete, un peronista del sindicalismo, que terminó festejando cuando ganó Menem en el búnker, ministro de Trabajo de Alfonsín. Cuando se cayó Alfonsín se fue a festejar con Menem. La verdad que gente con síndrome de Estocolmo como Storani y Casella me parece que no representan al radicalismo. Iglesias, si fuera como usted dice, ¿cómo explica usted el hecho de que en la Argentina el año pasado vienen cada vez menos inversiones? El año pasado la inversión extranjera directa cayó 8,8% y del total de todas las inversiones en Latinoamérica, Argentina solamente obtiene el 4%. ¿Por qué nadie pone un peso en la Argentina o un dólar? Bueno, creemos que la inestabilidad política y la posibilidad de vuelta de un gobierno, el kirchnerista, que aplicó el cepo y persiguió a todas las formas de inversión y que creía que las inversiones extranjeras eran parte de una maniobra imperialista, quizás tenga algo que ver, pero te voy a corregir las cifras. Este gobierno recibió una inversión que estaba por abajo del 15% y llegó a tenerlo en el 22%. E inclusive el año pasado Argentina recuperó por primera vez en 10 años el tercer lugar en Latinoamérica. El primer destino de importación, los dos primeros son Brasil y México.
de inversiones extranjeras directas en Latinoamérica. El tercer puesto, Argentina lo había perdido durante el kirchnerismo en manos de Colombia y lo recuperó el año pasado. A mí me parece que es cierto, pero, diputado, no hemos tenido una lluvia de inversiones. Pero los datos no son esos. Perdón, los datos a ver. Los datos no son esos. Sí, son esos. No, Brasil, no, perdóneme, que lo tengo que discutir. Si me das tu cuenta de... Sí, pero tengo que discutir la CEPAL, estoy citando a la CEPAL. Dice que la Argentina, el primer país, en este caso, fue Brasil, el segundo fue México, el tercero fue Chile. O sea que Chile sigue siendo el tercer país que recibe inversiones. La CEPAL. Cuando quieras. Y la caída del año pasado fue de 8,8%. Te paso las estadísticas oficiales. No, las estadísticas oficiales, perdóneme. El año pasado hemos tenido... Sí, lo escucho, explíquelo, a ver cómo usted me dice, explíquelo. Bueno, pasame la cuenta y yo te paso la estadística que muestra que en el 2018 la Argentina volvió a estar tercero. Pero te repito, lo que me parece a mí decisivo es el volumen total de inversiones. Me llama la atención que focalicen en el tema de la inversión extranjera, además, porque la verdad es que la recibimos en 15% y la llevamos al 21%. Y la inversión, tanto extranjera como interna, descendió, aún con este señor Labaña, que ahora saca pecho, durante diputado, los años... Pero diputado, no se lo digo. En los 3 años de plata... Está bien, pero me deja terminar una vez, por favor. Espere, pero usted me lo lleva a la política, yo no estoy llevando a la política. Me parece que es caprichoso decirme eso, cuando yo lo que le estoy diciendo, diputado, es que el hecho de que iba a haber lluvia de dólares y más inversión fue una promesa de campaña, que no vino en 2016, no vinieron en 2017, no vinieron en 2018 y en 2019 usted me dice que es por la inestabilidad política. No vinieron los 3 primeros años de gobierno que no hubo inestabilidad política. Eso no es cierto, eso no es así. Yo te paso los datos, si vos me pasás una cuenta de Twitter o donde vos quieras que te lo envíe, yo te paso los datos que demuestran lo siguiente, que durante los 12 años de kirchnerismo hubo una disminución permanente y constante de la inversión en Argentina. Todos los años, inclusive los de Labaña, en los cuales tuvimos esa plata dulce que duró 3 años y después se fumó. Y también te puedo mostrar los datos en los cuales esa inversión se recupera hasta el 21,3% hasta que tuvimos el problema del año 2018. Esas son las cifras oficiales y esa es la verdad. Diputado, además, es muy sencillo de ver esto, porque si la inversión que teníamos era tan baja que nos habíamos quedado casi sin stocks, nos habíamos quedado sin energía. Bueno, déjeme preguntarle sobre eso. Superávit energético, dejaron déficit energético. Perdimos millones de cabezas de ganado. Déjeme preguntarle sobre eso, por favor. Las rutas, todo está hecho pelota. Eso es inversión y este gobierno lo ha estado haciendo. Diputado, déjeme preguntarle sobre eso, porque recién habló de energía. Y la verdad que cuando uno piensa en energía, inmediatamente vamos a las tarifas. Y empezamos a pensar en el aumento de las tarifas y todo lo que está ocasionando para muchos sectores que no llegan a pagar sus tarifas. La gente a la que no le alcanza para comprar un changuito de comida para llegar a fin de mes, el que perdió el trabajo. Digo, ¿cómo se le explica a toda esa gran masa que está intentando preservar su trabajo, que el camino es el correcto? ¿Cuáles son las medidas para ese sector de la población? Las personas que tienen dificultades con la alimentación y por lo tanto son pobres, forman parte del tercio pobre de la población, tienen tarifa social. No pagan los aumentos de tarifa como pagan los demás. Pagan una tarifa reducida en lo social. Yo les recuerdo que el kirchnerismo, con el subsidio a las tarifas... A la clase media no le alcanza tampoco, diputado. No es solamente el sector más bajo de la población. Perdón. Yo le repito, un tercio de la... yo escuché una pregunta referida a la gente que tenía problemas de alimentación y a los que habían perdido el trabajo. Las personas que... Esa fue la pregunta. Y pero la gente que perdió el trabajo no necesariamente son personas que están bajo la línea de pobreza. Su trabajo. Perdón. Lo personas que no tienen... A ver, las personas que están en situación de emergencia y que son pobres, que son un tercio de la población, pagan tarifa social. Y los subsidios que se suprimieron son los subsidios que daba el kirchnerismo, que es fácil de rastrear y de comprar.
comprobar que se le daba el doble de subsidio al 10% más rico que al 10% más pobre. Es decir, a gente que usaba el subsidio del Estado, que se pagaban con los impuestos de todos los argentinos para calefaccionar las piletas de natación. Entonces, eso es lo que se ha terminado. Y nosotros sabemos que la tarifa ha subido, pero también sabemos que la energía cuesta y la energía vale y que necesitamos recuperar la inversión, porque si no, este país iba a una situación como la que había, en la cual todo el interior del país pagaba tarifas mucho más altas que la capital, que era el sector más rico. Y lo digo yo, que soy diputado por la ciudad de Buenos Aires. Y además íbamos a una situación de cortes permanentes. Nosotros sabemos, cualquiera que tenga un mínimo de percepción, recuerda perfectamente la gente cortando las calles y quemando cubiertas porque se cortaba la luz durante decenas de días en todos los barrios. Eso no está del todo solucionado, pero ha bajado enormemente el porcentaje de cortes. Estamos ya exportando energía. Por primera vez estamos exportando energía. Los tubos de gas que salen del sur y que van a Chile y que se pusieron para exportar a Chile y que durante el kirchnerismo, al contrario, se usaron para importar gas de Chile carísimo a $15, vuelven a exportar gas a Chile. Y ese es el camino difícil, pero estamos también seguros de que la gente comprende que no podíamos seguir así si no queríamos un colapso energético en todo el país, como el que tiene Venezuela, para poner un ejemplo, ¿no? Días y días de corte en todo el país. Ahí estábamos yendo. Diputado, me permite esto porque no me gustaría interrumpir la comunicación y decir cosas que pienso sin que esté usted presente. ¿Sabe lo que noto? Y me puedo confundir, pero eso es una sensación que se la quiero transmitir y usted corríjame si yo estoy equivocado. Pero tengo una sensación de que están describiendo un país que la inmensa mayoría de los argentinos no lo vive, no lo siente. Yo noto una Argentina que está decepcionada con este gobierno. Más del 50% de la población acompañó a este gobierno. Y noto una gran decepción y también desesperanza. Y usted está transmitiendo algunos datos que yo no digo que no sean fiables, objetivos y verificables. Pero usted no nota que hay desesperanza, decepción, impotencia, indignación. ¿Usted no nota eso en la calle, diputado? Sí, yo creo que sí, que es un momento difícil y que claramente la situación económica no es buena. Va a tardar todavía en recuperarse. La inflación nos preocupa y es un fenómeno que golpea a todos los argentinos. Y desde luego que lo conocemos. Te repito, este es un gobierno que está poniendo la cara, que está hablando con cifras ciertas y cuyo presidente y cuyos miembros decimos que comprendemos la situación, entendemos que no es buena. ¿No le da la sensación que no alcanza? Atrás de romper el INDEC. Diputado, no nos escondemos atrás de que, perdón, ¿me dejás terminar? Pero no quiero interrumpirlo, pero ¿no le da la sensación que no alcanza lo que usted está diciendo? Bueno, pero lo hace siempre, ¿eh? Bueno. Mira, eso lo van a decidir los ciudadanos en las elecciones. No lo vas a decir vos, ni lo voy a decidir yo. Yo te repito, sabemos que la situación es difícil, sabemos el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos, pero también estamos confiados de que la mayoría de los argentinos no quieren volver atrás, no quieren volver a un pasado que hemos dejado atrás con mucho sacrificio, y me parece que no es este el gobierno. No es el gobierno que escondió la pobreza, no es el gobierno que dijo que es estigmatizante, no es el gobierno que dijo que había menos pobres que en Alemania. Es el gobierno que está diciendo, sabemos que es una situación difícil, sabemos que no hemos podido cumplir en términos de reducción de la pobreza lo que prometimos y lo que esperábamos, pero también sabemos que estamos solucionando cosas que en la Argentina nunca se tocaron. El déficit fiscal, que es el origen de la inflación, lo estamos aniquilando, estamos llegando a déficit primario cero. Y en 2 años vamos a estar en déficit total cero. El déficit comercial, un país que importaba mucho y exportaba poco, también lo estamos solucionando. Por primera vez tenemos, por ejemplo, superávit comercial con Brasil. Estamos haciendo infraestructura para terminar con el déficit infraestructural. Estamos respetando las instituciones y la justicia. Terminamos con la mafia que manejaba la obra pública y estamos pagando 40% menos en la obra pública por kilómetro de ruta construida de lo que pagaba el gobierno anterior, y eso es un logro que va a quedar para siempre. Y estamos también terminando con los déficits institucionales, sobre todo con el de una mafia que gobernó el país y el que tiene que dar explicaciones ante la justicia. Iglesias, usted acaba de decir que no lograron controlar la inflación y que no lograron bajar la pobreza. ¿No cree que hay ministros que tienen que renunciar?
No, no lo creemos. Creemos que hay el gran punto del año pasado ha sido la devaluación y la devaluación, aún admitiendo que el gobierno subestimó el impacto y que cometió algunos errores de coordinación entre Banco Central y el Ministerio de Economía, cosa que no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho el presidente. Creemos que a pesar de eso, los elementos que han creado el shock del año pasado han sido sobre todo de tipo externo. Primero, la soja, que es un precio fundamental para la economía argentina, estuvo a $480 promedio durante 12 años. Ahora está en 330. Eso es un 30% menos de ingresos de dólares. La tasa de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, que era de 0,25% cuando se fue el kirchnerismo, saltó a 2,75%, 11 veces. Y eso causó un movimiento de dólares que afectó a todos los países, no solamente a la Argentina. Y además tuvimos una sequía, la más fuerte en 50 años, que se llevó 8.000 millones de dólares. En el impacto del PBI, nosotros el año pasado perdimos 2,5% puntos del PBI. Un punto fue solamente la diferencia de la sequía, y este año, sin la sequía, tenemos cosecha récord. Así que no creemos que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo lo que hay que hacer. Pedimos comprensión y sabemos lo difícil que es para muchos, pero también sabemos que hay cosas que hay que mirar en el largo plazo. La Argentina, cuando votó por el corto plazo, votó por la licuadora en los 90 y votó por el split en el 2011. Diputado. Y nos comimos los últimos años de Menem y el estallido de la convertibilidad, y nos comimos los últimos años de Cristina. Confiamos en que la gente aprendió de esa lección y también sabe valorar un gobierno que mira el largo plazo. Diputado, le pedimos un instante nada más porque tenemos una información que seguramente también a usted le va a interesar. Ya seguimos, una amenaza. 6:35 minutos, último momento. Investigan amenaza de muerte a Patricia Bullrich. Se busca cuerpo sin vida. Y esto, qué barbaridad, por favor. Germán Mónaco, son dos funcionarios en realidad, a ver, contanos. Dos funcionarios que fueron amenazados. Estos carteles que están viendo allí en imagen fueron pegados en Rosario, en las calles Dorrego y Santa Fe. Allí se encontraron 5 de estos carteles pegados. Ya hay una investigación que está llevando adelante la policía local y seguramente se va a sumar alguna fuerza policial federal. Dice el cartel: se busca cuerpo sin vida, y claramente se ve la imagen de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con un sangrado en la cara producto de un supuesto orificio de bala en la cabeza. Pero no es la única funcionaria. También hay amenazas para el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el rabino Sergio Bergman. Esto acaba de ocurrir en la ciudad de Rosario. Está investigando el Juzgado Federal número 3 a cargo del doctor Hernán Flores, secretaría del doctor Hernán Flores. Pero reiteramos, es información de último momento. Se investigan amenazas a Sergio Bergman. ¿Vinculado con los y monos? esta, Mónaco, ¿vinculado con los monos? No tiene nada que ver. no tiene nada, o por lo menos no tienen un indicio de quién puede haber sido el que pegó estos carteles con una Patricia Bullrich con un tiro en la cabeza. Diputado Iglesias, en primer lugar agradecerle enormemente su tiempo y contestarnos todas las preguntas, y gracias por esperarnos para poder seguir dialogando, sobre todo responder todas las preguntas. Tenemos muchas y sabemos que en muchos casos son difíciles las respuestas, son duras, porque claramente la situación es muy dura. Tengo una pregunta de mi compañera Natalia Bacareza a la que quiero darle paso. Sí, diputado, bueno, quería preguntarle a usted, que está cerca de los funcionarios de gobierno, ¿cuál es el ánimo, ¿no?, que se vive? Porque la verdad es que la situación de crisis es reconocida por todo el gobierno. Digo, ¿cuál es el ánimo que usted percibe dentro del gobierno? Y después, en segundo lugar, en los próximos días se van a conocer encuestas que pidió el gobierno sobre la imagen presidencial, que viene bajando en picada. Y surge esta posibilidad de que María Eugenia Vidal ocupe el lugar de candidata a presidente. ¿Usted lo ve posible esto?
No, yo no lo veo posible. Parece que no, el diagnóstico no es correcto. La verdad que las encuestas, sobre todo cuando vienen de gente que decía que arrasaba Scioli y Aníbal Fernández, no nos preocupan. Pero déjame tomar el tema anterior. No Sí. quería, El de las amenazas. De las amenazas, sí. Esto de las amenazas a Patricia Bullrich y el rabino Bergman. Y sí, porque me parece que esto también es una cosa sustancial, ¿no? Yo creo que un gobierno es mucho más que el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía quizás sea el más importante, pero también hay otros ministerios. Me parece que este gobierno ha hecho un trabajo excelente en muchísimo tiempo. En relaciones exteriores dejamos de ser los aliados de Venezuela y de Irán. En construcción de infraestructura, el ministro Diech ha hecho un trabajo formidable. Pero Bullrich y Bergman son dos ejemplos. Y me parece que esto de la reaparición de la violencia política y de la violencia política antisemita es muy significativo. Y me parece significativo además porque son dos ministros que han hecho un trabajo excelente. Bergman, en estos 3 años que llevamos de gobierno, se construyeron tantos parques nacionales como en toda la historia nacional. Y eso fue el rabino Bergman. La proporción de energía renovable en Argentina se duplicó con respecto a la que habían dejado. Es decir, estamos yendo no solamente a una suficiencia energética, sino una suficiencia energética sustentable, utilizando federalmente el viento de la Patagonia y el sol del norte para desarrollar las provincias y para abastecer el país. Y lo de Bullrich ni hablar. Me parece que la lucha que está dando, nos decían, no hicieron nada por los pobres. Yo creo que esto es otro ejemplo. La verdad, todos los índices de criminalidad están para abajo. La situación sigue siendo difícil, sabemos que todavía hay problemas, pero cuando uno revisa todos los índices de criminalidad, ha disminuido claramente en estos 3 últimos años. Y eso ha sido la lucha también de Patricia Bullrich. Tenemos récord de incautación de drogas, tanto de cocaína como de marihuana, como de drogas sintéticas. Y no me parece raro que la amenacen y que la amenacen en Rosario, donde reinan los monos, ¿no? Yo espero que los ciudadanos de Rosario tomen nota de esto, de quienes han dejado que la provincia se inunde de droga y Rosario se transforme de nuevo en la Chicago de la Argentina. Y quienes, como Patricia Bullrich, están luchando en todo el país contra eso y por eso están amenazados. Perdóneme, diputado, ¿tiene alguna autocrítica para hacer? Porque por ahora las preguntas que le hicimos no lo escuché nunca decir, sí, en esto realmente fallamos. Lo que usted me está diciendo es que acertó en todo el gobierno y que lo que estamos viviendo en este momento es una crisis coyuntural producto de la situación externa. Pero usted no tiene ninguna autocrítica puntual para hacer como diputado de la Nación. Sí, me parece que no escuchás bien, porque más de una vez durante el reportaje dije que este gobierno, y no importa que lo diga, perdón. Lo escucho bien, lo escucho bien. No importa que lo diga yo, que soy un 4 de copas, el presidente de la Nación ha admitido los errores, y yo creo lo mismo. Lo he dicho inclusive cuando todavía no formaba parte del bloque de diputados. Yo creí siempre que este gobierno era demasiado optimista y que subestimaba la dificultad que tenía que enfrentar. Se tuvo un diagnóstico demasiado optimista con respecto a la economía y cuando las cosas iban razonablemente bien en el 2017 y la pobreza había bajado 6,5 puntos en un año y medio, una cifra considerable, y el país venía creciendo al 3%, al 3-4%, se apostó por otra visión optimista, similar a lo que nos recomiendan ahora. Lo que nos recomiendan ahora es que volvamos a hacer lo que hicimos en diciembre, y la verdad es que no da, la situación no da para eso. Ahora, nosotros aceptamos nuestros errores, sobre todo la subestimación de las dificultades económicas y políticas. Este es un gobierno sitiado. Hay mucha gente que está muy disconforme porque el argentino que viene de la experiencia del kirchnerismo o que viene de la experiencia de la dictadura, cree que el que llega el presidente tiene un poder como si fuera el rey y pudiera hacer cualquier cosa. Pasaron 3 años y siguen hablando del kirchnerismo. Perdón, me da la impresión de que pasaron ya 3 años. Ahora no hay que empezar a mirar un poco los propios errores. Sí, pasaron 3 años después de que pasaron... Perdón. Siga, Iglesias, siga. Siga usted, dele. ¿Puedo hablar? Sí, puede. Hace 40 minutos lo estamos escuchando con mucha atención. Sí, pasaron 3 años. Y además le agradecemos. Pasaron 3 años
Pasaron 3 años después que pasamos por 26 años, de los cuales 24 gobernó el peronismo. 3 años después de 26 años, de 1989 a 2015, con una interrupción de 2 años, 24 años sobre 26 gobernó el peronismo, diciéndole, como dice ahora, que todos los problemas los causaron los que agarraron la papa caliente que siempre dejaron. Menem en su momento y Kirchner después. Sí, pasaron 3 años y es difícil para todos. Y déjame repetir lo que estaba diciendo cuando me interrumpiste por enésima vez. Dígalo. Este gobierno, esto no es una monarquía y esto no es una dictadura. Esto es un gobierno, el de Cambiemos, este es un gobierno, el de Cambiemos, que controla el Poder Ejecutivo. El Senado, mayoría peronista. Diputados, mayoría peronista. Corte Suprema, mayoría peronista. Jueces, mayoría peronista. 11 de 12, por ejemplo, en Comodoro Pi, designados por Carlitos Menem, Néstor y Cristina. Sindicatos, peronistas completamente. Movimientos sociales piqueteros, peronistas. El Papa, peronistas. Periodismo, peronismo. No, pero usted no generalice. Ahí no, espere que con Lores somos los conductores de este segmento. A ver, no, discúlpeme, yo tengo un sumo respeto. Además de una situación económica desastrosa. Iglesia, déjeme un minuto. Además de una... Iglesia, déjeme un minuto. Además de una situación económica desastrosa. Iglesia, y de una situación internacional que desmejoró rápidamente cuando asumimos. Este gobierno es el primer gobierno en 100 años que tiene minoría en ambas cámaras. Bien, y va a ser el primer gobierno, que termina su mandato después de 90 años siendo un gobierno civil no peronista. 90 años que voltearon a todos los gobiernos civiles no peronistas. Eso no se lo va a poder quitar nadie. Claramente no les van a poder quitar nadie ese récord de haber logrado llegar a ser el primer gobierno no peronista en terminar la gestión. El tema es qué es lo que deja esa gestión, porque la verdad es que ese punto es indiscutible, indiscutible. Ahora, la historia es qué pasa con la gente, qué pasa con la población en la Argentina. Parte de lo que les preguntaban mis compañeros sobre la situación de la clase media, sobre la situación de la gente que tiene que pagar tarifas que son altísimas, sobre la situación de la gente que se ha quedado sin trabajo en estos últimos años. Todo eso no puede ser diagnóstico hoy. Eso tiene que ser hoy acción, no diagnóstico, diputado. Acción, que es también vivir en una democracia. En un país en donde solo un partido puede gobernar, no hay democracia, hay partido único. En un país donde hay partido único se va hacia la dictadura y económicamente se va hacia Venezuela. Nosotros podemos haber sido incapaces de resolver algunos de los problemas económicos, sobre todo los que tienen que ver con la situación social. Pero tampoco se empeoraron. Las cifras de pobreza de las que todo el mundo está hablando hoy son las cifras de pobreza que se ocultaron en el 2014. Y los puestos de trabajo que se perdieron son menos que los 400.000 que se perdieron en el 2014. Pero, sin que nadie hiciera tanto escándalo. Diputado, desde luego, esto nos duele. Entendemos que tenemos que dar una explicación a la población. Pero una cosa es los problemas que tenemos y que estamos tratando de resolver, y otra cosa es el uso político y malintencionado de las cifras. Bien, a ver, ahora quiero decirle esto, diputado. Primero, lo interrumpimos porque hay delay en la comunicación. No es para faltar el respeto, todo lo contrario, y le agradecemos el contacto. Dicho ello, acá nadie a usted lo maltrató, ni lo destrató, ni le dijo ningún tipo de palabras o eso fuera de lugar. Quiero que eso quede claro. Y usted nos trató de peronismo y no de periodismo. Y eso me parece que es una agresión. ¿Sabe por qué? Y lo voy a confesar a él. Yo no tengo nada que ver con el peronismo. Absolutamente nada que ver. Pero le estoy preguntando cuestiones que me parece a mí que mucha gente la está pasando mal. Y se lo pregunto, no tengo nada que ver con el peronismo. No hagamos lo mismo que hizo el gobierno anterior. Que ¿sabe lo que hacía? Se llama falacia ad hominem. Usted sabe de esto, Iglesias, ¿sí? Cuestionaba el emisor del mensaje y no el mensaje en sí. No nos cuestione porque le preguntamos quién somos o qué pensamos. Son las preguntas que le estamos haciendo. Puede ser, Iglesias, se lo pido con el mayor de los respetos. Yo no tengo nada que ver con el peronismo.
Mire, no sé por qué se lo toma en forma personal. No, porque Primero, usted no dijo. nadie No, porque usted no que dijo. Usted no ustedes dijo me acá. habían insultado ni Usted dicho no acaba de palabras. decir. Le repito, nadie dijo que ustedes me hubieran insultado ni que dijeran palabras soeces. No dije eso. Tenés ahí el tape. Si dije eso, por favor, ponelo al aire para desmentirme. Y tampoco dije nada de ustedes. Dije que entre los muchos problemas que enfrenta este gobierno está un sesgo del periodismo, y no hablaba de ustedes, no sé por qué tienen cola de paja. Hablé en general del periodismo. Somos Yo creo que el periodistas. periodismo, Somos ahora, periodistas. sino desde hace mucho tiempo, tiene... Sí, bueno, pero... Bueno, entonces no se hagan cargo de los errores que pueden haber cometido sus compañeros. Si a ustedes les parece que ustedes son, digamos, periodistas objetivos, que atienden a la realidad, y Nosotros que si, no lo qué juzgamos sé yo, a usted por mañana cómo viniera piensa. Kicillof, que fue el ¿Por qué ministro está en los- juzgando al Otra periodismo? vez. Claro. Perdóneme, diputado, ¿y qué tendría de malo si fuéramos peronistas, si alguno fuera peronista? ¿Qué tendría de malo? ¿No es una democracia? ¿Qué problema hay si alguno es peronista? No, no hay nada... Entonces, ¿por qué lo nombra como si fuera no hay un ningún problema demérito con o algo que- por el estilo? con que- Bueno, mirá, si no me vas a dejar hablar... Lo quédate dejo solo, hablar. es tu Usted es lo que transmisión, dijo, que hay dirigite periodistas. a la gente, decís lo que quieras. Pero Si usted me llama- usted no dijo me dejas eso. hablar, la Bueno, señorita esta me interrumpe cada vez que Dejalo, empieza a hablar. dejalo. Bueno, usted siga. No, no dije Sí, eso. siga. Querido, dejá de poner cosas que yo no dije. No dije que hubiera ningún problema. No dije que hubiera ningún problema con ser peronista. ¿Dónde está eso? Sí, lo dijo. Vos, Acaba de decir dijeron que hay... ya me atribuyeron tres cosas que yo no dije. pero- No dije... Está bien, tiene razón, diputado. Otra vez, dejá hablar, por favor. ¿Vos sos periodista? Sí, tiene razón, diputado, tiene razón. Lo que digo es, no hay ningún problema en ser peronista, pero Gracias. parece que en este país el problema no hay ninguno en ser peronista. El problema es criticar al peronismo. Y cómo se pone alguna gente cuando criticás al peronismo. Y no dije que ustedes fueran peronistas, tenés todos los tapes ahí. Desmentime, grabá esto y mostrá la parte en que yo dije eso y vas a ver que Ahora- no está. Ahora- Entonces, lo que yo digo, y lo vengo sosteniendo desde hace mucho y lo he escrito, otra vez. Está bien, gracias querida. Seguí vos el programa, por favor. No, diputado, somos dos mujeres. Lo y que digo, perdón, y lo vengo somos diciendo dos desde mujeres hace aquí. mucho, es Está, que hay un está sesgo. confundiendo, está creyendo que es la misma Hay un persona que lo sesgo. interrumpe todas las veces. Lo estamos interrumpiendo entre dos, por eso le parece que es mucho más de lo que lo estamos interrumpiendo. Pero es para hacer preguntas. Digo, estamos hablando de periodismo y usted también es periodista. Soy Lorena Toso la que habla. Bueno, usted también es está bien. periodista. Entonces, Digo, déjenme contestar entonces. estaba contestando. Digo, lo que quiero es preguntarle sobre esto también, porque Lo que digo, si no pareciera lo que no. Lo que digo, pero Termine de está contestar. bien, gracias termine de chicos, contestar. hasta luego, que Termine de sigan bien. contestar. Siga, Iglesia, siga. No. Se fue Iglesia. Bueno. Bueno, no sé si es Se el fue. delay, el enojo, el knockout o qué. No, yo les pido por No sé favor si es el delay, que no hagamos el ni- enojo. Sí, es el delay. No, es el delay. no, no. Pero espere. Porque- Les pido por favor, si les parece, no hagamos ningún comentario en contra Obvio. contra el diputado. No, Lo hizo pero muy digo, bien. tal vez por producto del delay, Es que es el lo que vos delay, les es el explicabas. delay, es el No, delay. No, pero Uno ¿cómo no que hay hay que que No lo hablar. cuestionemos al diputado, por Pero favor. ¿por qué no lo podemos cuestionemos. hablar que el diputado Porque no no está. porque no me tiene parece razón justo. Esteban, No me tiene razón parece Esteban. justo. El diputado No, lo tomó que esa yo- resolución irracional. Está bien. Bueno, se hará No, cargo no de eso. seas así. No, No, ya no está. puede responder, no seas No, injusto. igualmente me No seas parece injusto. que Yo lo hay- que me molestó se lo dije en la cara. No seas Yo injusto. también se lo No digo. lo Estoy cuestionen ahora. caliente. Estoy No caliente. lo cuestionen ahora. No, me Estoy parece que caliente. tal vez el diputado tiene esa Estoy idea de caliente. que se puede expresar libremente durante mucho tiempo y la verdad es que, bueno, estamos todos No. entusiasmados por preguntarle, por Pero además- hacerlo más ágil y se enojó. Pero Sí, bueno, pero además la digo, verdad que Nati, nunca tiene- fue la esto tiene que ver intención. también con una cuestión muy puntual. Digo, no es lo más habitual que los funcionarios que pertenecen a Cambiemos den entrevistas. No es habitual que brinden entrevistas o van siempre a los mismos medios. Entonces, No, cuando uno no, tiene la ahí no oportunidad coincido. de hablar Pará, con alguien, dejala perdón, terminar, Lorena, cuando por uno tiene favor. la oportunidad de hablar con Lore, alguien, Lore. ¿quiere? Van, No, pero van a- no, pero no, que- no, para que redondee, no Lorena, por ¿Me favor, dejan déjela. terminar la idea? Sí, ¿Me dejan Lore. terminar la idea? Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien, estaba yendo a favor de lo que decía Nati, lo que quiere es preguntar y mucho. Claro. Entonces, como somos varios en el piso, todos queremos preguntar. Digo, si el diputado va a hacer un monólogo, se hace aburrido y además pregunta uno solo y se termina la entrevista. Pero Pero sí. tiene que ver con eso. Y además yo, creo- perdóname, creo que fue el no tema coincido técnico. con Es vos, el tema no técnico, hay un coincido. delay. Hay No un delay. coincido con Bueno, que no se puede coincida hablar. conmigo, no No coincida. coincido. ¿Por qué no se puede hablar? Sí. Si él puede hablar, Le ¿por qué pedimos nosotros que no podemos vuelva. hablar?
Si él está puede viendo decir que el Crónica, gobierno- le pedimos que vuelva, dale. Vuelva, que por favor, si lo vas a vuelva, que no atacar, se enoje. Vuelva, Iglesias. Usted Pero no es atacar, es preguntar. No, está Uno bien. le pregunta, la Vuel- provincia existe, te dice no. Vuelva, Iglesias. La provincia, no. ¿Y por qué me gritas? ¿Por qué quiero? Vuelva, hay Iglesias. que gritar, Usted es un no hay que intelectual. Sabemos que usted es un hombre de No razón. le tomes el pelo, por Vuelva, favor. no, te lo en pido. serio. No, le es, tomes el es pelo. es un el intelectual. No tome el pelo, por diputado. favor, se lo pido. Es uno de los intelectuales más importantes de Cambiemos. Que vuelva, es un hombre racional. Ahora, el diputado sabe cómo es nuestra profesión, sabe que nos gusta preguntar, sabe que nos gusta generar polémica. Él lo sabe y él es polémico incluso en las redes sociales. Si vos revisás el Twitter de Iglesias, Sí. cada 3 minutos está posteando algo y contestándole a alguien. O sea que conoce cuál es nuestro timing de preguntar, Pero además él es pelear, periodista. retrucar. Es periodista. Él es periodista. O sea que Sí, pero no vive lo en tome a Disney. mal, que se siente de vuelta y Vive que... en Disney. Nada, se lo hubiese dicho. No, Y eso se lo iba a No, decir. me parece injusto. Se lo iba a decir, no me dejó. Eso me parece. No, eso lo me que parece digo injusto. me parece que tiene que ver con eso. También nosotros tenemos una avidez de escuchar la palabra de alguien del oficialismo que pueda explicar un montón de cosas que son dudas que tenemos. Y cuando eso sucede, somos muchos los que queremos Y preguntar. para cerrar Es esto, así. Lore, tan razón tenés que el otro día se enojó conmigo también Moreno porque lo interrumpíamos. Es la dinámica Claro. de la Exactamente. televisión. Pero además, No hay somos 6 personas, ¿no? Aquí en el piso y hoy no está Wally, así que bueno. Bueno, Ernesto Dida, Sí, ¿qué señor. tiene?